Hola, hoy es un gran placer para mí poder estar con ustedes. Vamos a tratar un tema sumamente interesante e importante. Vamos a estar conversando con un contador de mucha experiencia, Orlando Gamarra. Inclusive es mi contador personal, el de mi familia y el de muchos de mis clientes. Tiene una experiencia maravillosa, sobre todo con clientes extranjeros. Y él hoy nos va a decir o nos va a dar los tips de cómo debemos invertir en real estate aquí en el estado de la Florida. ¿Qué pasos debe seguir el inversionista extranjero para toda la parte fiscal, tenerla cubierta en este mercado de real estate? Antes de comenzar a hablar con Orlando, yo quiero hablarles un poquito del mercado, de cómo están los números del inventario actual en nuestro mercado de real estate, para que tengan más o menos una idea de lo que está ocurriendo. Tenemos números sumamente interesantes. ¿Por qué la Florida? Y vamos a hablar también del Miami Report. Entonces, la Florida es un destino turístico y económico muy, pero muy atractivo, no solamente para las personas que viven en los Estados Unidos, sino que también para las personas del mundo entero, sobre todo las personas de Latinoamérica. En el año 2022 tuvimos un récord histórico de visitantes en el estado de la Florida. 137 millones de personas visitaron el estado de la Florida. El crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 5% para el año 2022, muy superior al promedio nacional, que fue de un 3,5%, un estado sumamente sólido. También es el cuarto estado con mayor Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, después de California, Texas y Nueva York. El estado de la Florida tiene muchos incentivos o es sumamente atractivo para la inversión, no solamente del latinoamericano, sino también para el inversionista del resto de los Estados Unidos, ya que nosotros no tenemos en el estado de la Florida los impuestos estatales. Además de eso, la tasa o los taxes que pagan las propiedades anualmente es del 1,8% promedio del valor de la tasación. También es importante decirles que la inflación bajó del 9,1% en el estado de la Florida al 3%, y que Florida actualmente, con un 2,6% que tiene de desempleo, muy por debajo del nivel nacional, que es el 3%. O sea, tenemos un estado sumamente atractivo, un estado que no tiene impuestos estatales, solamente son los impuestos federales. Tenemos los impuestos a la propiedad, que es del 1,8% del valor de tasación, y una inflación bastante controlada. El Miami Report es muy importante. El Miami Report está avalado por Forbes, por el New York Post, Bloomberg, The Real Deal, Univision, Fox News, y es un reporte que realiza una empresa de real estate importante que se llama International Sale Group. Acá vamos a ver la parte de la demanda, las personas que se están mudando al estado de la Florida. En este caso tenemos que al estado de la Florida se están mudando aproximadamente 1,217 personas diarias. Es un número muy, muy importante. Eso nunca había ocurrido y comenzó a ocurrir en el año 2022. 1,217 personas se están mudando en este momento al estado de la Florida. Estamos bastante por arriba del resto de los Estados Unidos. El segundo estado donde las personas más se mudan es el estado es en Texas. Quiero también decirles de dónde vienen los compradores en nuestro mercado de real estate y lo que ha pasado, cómo se han invertido los números. Para el año 2012, el 49% de los compradores de real estate en el estado de la Florida provenían de Latinoamérica y el 21% era comprador doméstico del resto de los Estados Unidos. Esto se ha invertido y en este momento, ya comenzó en el año 2022, el 23% de los compradores provienen de Latinoamérica y el 49% del resto de los Estados Unidos. En la parte de resale, o sea, de las propiedades que están en el MLS, hemos visto cómo ha decrecido el inventario. En el último trimestre de 2022 teníamos 22,928 propiedades a la venta. Aquí estamos sumando propiedades de Miami-Dade, de Broward y de Palm Beach. Y para el primer trimestre 2023, 17,469 propiedades a la venta. Es decir,
hubo un decrecimiento del 24% del inventario de las propiedades. Si lo vamos a tomar en cuenta solamente con respecto a las casas, lo que aquí llamamos los single family, vemos que el decrecimiento o la disminución del inventario fue en un 18%. Teníamos para el último trimestre de 2022, teníamos 10.981 propiedades, casas a la venta. En la parte de condominio, que es como el más buscado, sobre todo por el internacional, por la persona que viene de Latinoamérica o del resto del mundo, decreció el inventario en un 29% entre el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de el 2023. Es también importante hablarles del incremento que ha tenido la propiedad si tomamos en cuenta los números del último trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023. Teníamos un ponderado aproximadamente para el último trimestre 2022 de $726,000 aproximadamente del precio de la propiedad, y para el primer trimestre 2023 en $898,000. Es decir, que hubo un aumento, un incremento en el precio de la propiedad entre un trimestre y otro de un 24%. En la parte de preconstrucción, que también es muy interesante, si tomamos en cuenta los condominios que se están construyendo desde Coconut Grove hasta Fort Lauderdale, son aproximadamente 6.672 residencias que van a entregar para el primer trimestre del 2024, lo que hace también que si nosotros sumamos el inventario de casas que había para el primer trimestre de 8.972, el inventario que había también de condominios de 8.497 y las propiedades que se van a entregar en preconstrucción, estamos tomando en cuenta todo lo que es Miami-Dade, de Miami-Dade hasta Fort Lauderdale, que son 6.672 propiedades. Esto nos da un inventario total de 24.191 propiedades a la venta o vendidas, porque la parte de preconstrucción prácticamente está vendido. Con esto quiero decirles que el inventario en real estate es un inventario bastante bajo, y que si usted quiere tomar acción, tiene que hacerlo ya inmediatamente, porque cada día pues tenemos menos inventario y se está mudando mucha gente al estado de la Florida, y mucha gente también de Latinoamérica desea proteger su patrimonio invirtiendo en el mercado de real estate del estado de la Florida. Tenemos también, que es muy importante, que el Financial Times para marzo 2023 determinó que los tres lugares, las tres ciudades que se empoderaron más a partir o a raíz de la pandemia fueron Miami en primer lugar, Dubái en segundo lugar, Singapur en tercer lugar. O sea que Miami es una ciudad muy apetecible, Miami es una ciudad muy buscada, y cuando hablo de Miami les hablo también todo el estado de la Florida. Tenemos el tren rápido que comunica Miami con la ciudad de Orlando. Hoy en día es un hecho, ese tren está completamente funcionando. El tren parte de Miami, tiene una estación en la ciudad de Aventura, otra estación en la ciudad de Fort Lauderdale, de allí va a otra estación en Boca Ratón, West Palm Beach, hasta que llega a la ciudad de Orlando. Es decir, que las personas que de Miami quieren ir a Orlando o de Orlando quieren ir a venir a la ciudad de Miami, pues tienen también la alternativa del tren, algo que hace pues bien interesante el mercado también de Orlando y de todas las personas pues que quieren invertir aquí en el estado de la Florida, porque tenemos otro medio de transporte para poder llegar de una ciudad a otra. Ahora sí, ya con estos números y ya ustedes viendo que realmente pues tenemos muy, pero muy, muy poco inventario de real estate a la venta, quiero presentarles a Orlando Gamarra, que es nuestro contador estrella, es la persona que nos hace a nosotros toda la parte de contabilidad, es la persona que le da los tips importantes a nuestros clientes en el momento que van a invertir en real estate, y lo queremos traer hoy para acá. Sabemos que ustedes no están comprando en su país,
La mayoría de las personas que están en este momento, en este webinar, pues son personas de Latinoamérica o del resto del mundo y creemos que es muy importante, muy interesante esta reunión con Orlando y que Orlando nos pueda realmente dar los detalles, los tips de los errores que no debemos cometer y de cómo los tenemos que hacer. Bienvenido, Orlando, a este webinar. Gracias, Rubén. Gracias. Es un placer así estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación. Orlando, la primera pregunta que te tengo para contestar a todas las personas que nos están viendo es, ¿bajo qué figura debe comprar un inversionista extranjero o un comprador extranjero aquí en el estado de la Florida? ¿A nombre personal, a nombre de una corporación? Entiendo que hay muchas figuras en las cuales la persona debería comprar. ¿Qué les dirías tú a estas personas que en este momento van a hacer un contrato por una propiedad en real estate, la persona es extranjera, a nombre de quién debería de comprar esa persona? Muy buena pregunta. En verdad, no hay una respuesta concreta porque todo depende del monto de la inversión y todo depende, obviamente, de, este, de la imposición tributaria, ¿no? Ujú. Aquí, obviamente, en particular para las personas extranjeras, tenemos pues no solo el impuesto a la renta, ¿no? Sobre las ganancias que van a haber en la propiedad, si se va a alquilar o va a ser para un uso personal, pero también tenemos obviamente impuesto de herencia, ¿no? Que le llamamos aquí en inglés el estate tax. Entonces, y también, obviamente, el impuesto de ingreso es diferente a base de las respectivas estructuras que tenemos aquí en Estados Unidos. Entonces, es muy importante, primerito, a cualquier cliente que entra a mi oficina o va a hacer una inversión no significante, pues es muy importante y lo que le sugiera a todos tus clientes o perspectivos clientes o a personas que están considerando invertir en cualquier parte de la Florida o en Estados Unidos es planificar. Tienes que planificar, hablar con un contador especialista en temas internacionales, porque no todos lo somos. Entonces, y obviamente esa planificación es lo que va a determinar. Y hay muchas opciones en cómo tener, mejor dicho, la estructura mejor para llegar al objetivo del cliente, ¿no? Hay muchos clientes que invierten propiedades muy costosas para uso personal, pues es una solución De diferente a una acuerdo. persona que va obviamente a comprar algo para alquilar de repente, ¿no? Entonces, todo eso es esa respuesta en realidad tendría que responderse que digamos, no hay una solución para todos, tenemos que ver la necesidad y Cada el caso en objetivo. particular, pues, Cada cada caso en caso particular, la necesidad de cada cliente, la es necesidad de cada correcto, familia. es correcto. Claro, claro que sí. Y Orlando, otra pregunta. ¿Cuáles son las tasas de impuestos locales o estatales que los inversionistas extranjeros deben considerar al adquirir una propiedad aquí en el estado de la Florida? Ok, bueno, aquí en realidad, como ve, aquí en general, gracias, como tú indicaste anteriormente, lo lindo de Estados de la Florida, a pesar que Estados Unidos, pues cada estado tiene su propio régimen tributario y fuera de cada estado tenemos el régimen federal que aplica a todos los estados dentro de Estados Unidos. En la Florida es obviamente un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Por la misma razón, mucha gente se muda acá porque no hay un impuesto a nivel individual, ¿no? Entonces, para igual cualquier extranjero, eso es algo favorable, porque si lo comparamos con un estado como Nueva York, Virginia o Washington, donde las tasas pueden llegar hasta, o California, donde la tasa tributaria puede llegar hasta 9-10%, acá en la Florida es cero. Pero sí igual nos aplica el impuesto a nivel federal. Actualmente, a nivel corporativo, la tasa tributaria es el 21% a nivel federal y 5% a nivel corporativo en la Florida. A nivel individual, el federal comienza en 10% y va en escaleras hasta el 37%. Entonces, como ves, Es hay dos. dependiendo del monto de la ganancia, me imagino. Correcto, es a base Claro. depende de la ganancia ¿no? De renta, obviamente, o lo que le llamamos en español la renta tributaria dentro del Estado o dentro del país de Estados Unidos. Y la más alta vendría a ser el 37%, ¿no? O sea, ¿No? el 37% es lo máximo que una persona
tendría que pagar y dependiendo al monto, pues, de de lo la que haya ganancia. producido, de la ganancia que haya tenido Es con esa correcto, corporación o a nivel personal. Orlando, es otra correcto. pregunta. ¿Existe alguna deducción fiscal o incentivo especial para un inversionista extranjero que lo pueda aprovechar? ¿O son los mismos incentivos que son para el nacional? ¿Hay algo en especial para el extranjero? Sí, sí, en verdad que, bueno, para el extranjero también aplica, en particular aplica también a las personas residentes, obviamente, ¿no? Pero el extranjero en realidad tiene dos opciones, ¿no? Generalmente cuando hay una inversión pasiva acá, mínimo hay un impuesto del 30%, una retención de 30%. Pero en el caso de real estate, ¿ok? El extranjero puede elegir que tribute a base de lo que le llamamos un net basis, o sea, usando las deducciones que pertenecen a esa actividad. ¿Qué deducciones podría ser? Deducciones como el predial, el property tax que tiene que pagar sobre la propiedad, deducciones como depreciación, deducciones como cualquier gasto operativo que tenga la actividad. Entonces, al final del día, podría bajar ese 30% a tener un impuesto efectivo de 10 o 15 a base de nuevo. Depende cómo esté estructurado la inversión y supongamos que sea obviamente a nivel individual, pues comenzaría mínimo en 10 y va subiendo mientras va subiendo la ganancia, lógicamente. Entre mayor la ganancia, mayor obviamente la tasa de impuesto. La tasa que va a pagar. Pero entonces puede Correcto. deducir toda la parte de taxes, pudiera deducir también la parte del HOA, del mantenimiento del También, condominio, y pudiera correcto. deducir, por ejemplo, cualquier desperfecto que tuvo que arreglar o Es cualquier mejora correcto. que le haya hecho a la propiedad. O sea que tiene Correcto. deducciones bastante interesantes que Bastante pudiera interesante. aprovecharlas y que realmente Sí, pudiera tomar ventajas de ella para poderlas deducir del impuesto, pues, sí, sí. directamente. Y otra cosa también que quiero añadir a eso, en particular cuando se invierte en propiedades que necesitan bastantes reparos, digámosles, que es como ya no es una deducción operativa, sino es un arreglo pues, que es algo ya de capital, digámoslo así, ¿no? Es un Sí. arreglo importante. Acá hay una sección del código que se llama un Section 179, 179, donde te da la habilidad de acelerar la depreciación sobre ese gasto de capital que digamos, ¿no? Entonces, eso también es un gran beneficio porque lógicamente si tienes que, pues, no sé, reparar algo fijo en una actividad, vamos a decir una casa y le tienes que añadir no sé, una pared o un cuarto, pues ya no sería un gasto que digamos ordinario, ¿no? Sino sería un gasto de capital donde podrías depreciar eso en una depreciación acelerada y tener mayor beneficio en ese año donde haces ese gran reparo. Ya. Y ¿Ya? Orlando, si el inversionista, independientemente que tenga la propiedad a nombre de una corporación o la tenga personal, si renta la propiedad, está Ujú. obligado a pagar impuestos. Si lo tiene a nombre personal, ¿tiene que pagar impuestos? Sí, o sea, primero, o sea, no toda actividad, obviamente, cuando haces los números, a veces resulta en pérdida, ¿no? Ajá. Mayormente por la depreciación, ¿no? Pero sí, obligatoriamente, todo el mundo, si tiene una inversión en Estados Unidos, vendría a ser una actividad de negocios en Estados Unidos y definitivamente tienen que declarar, ¿no? Tienen que tener un registro con el fisco y tienen que hacer una declaración tributaria aquí en Estados Unidos. Ok. Si tiene la propiedad a nombre de una corporación que lo hizo simplemente por su situación familiar o porque le convenía, pues, que creo que es la Ujú. mayoría de ustedes aconsejan eso, Correcto. pero no renta la propiedad y esa corporación tiene solamente esa propiedad. Ujú. ¿Tiene también que declarar la corporación o mientras no se rente la propiedad no tiene que declarar? O sea, si es una propiedad donde no tiene una actividad de negocio, ¿no? La está usando una persona una vez al año, digámoslo así. Acá hay un concepto que se llama rent en español, sí, y corrígeme si mi español Sí. está mal, pero se llama rentas imputivas, imputed rent, Ajá, ajá. ¿verdad? Entonces, si esa persona lo usa por un mes, digámosles, entonces técnicamente la empresa debe de declarar ese ingreso de ese mes de rentas. Entonces, y es muy importante porque si no, el fisco podría decir que eso técnicamente es un dividendo de la empresa
por el uso que tuvo claro. esa persona. Y obviamente dividendos aquí serían sujetos a impuestos, donde requiere una retención del 30%. No queremos estar bajo ese régimen. Lo mejor sería declarar la renta, que es un número ficticio, entre comillas, ¿no? El valor justo de mercado, y obviamente también le das la habilidad a la empresa también de tener las deducciones por esa respectiva renta, ¿no? Pero Ok, sí, definitivamente que sí. ok. Tiene que Y, declarar. ya. Y Orlando, ¿y cómo se maneja la parte de ganancia de capital a la hora de la venta, la retención de impuestos en la venta de una propiedad de un extranjero? ¿Qué es el FIRTA? ¿A quién aplica el FIRTA? Que aquí le llaman el FIRTA. Si nos puedes explicar un poquito, porque Sí, claro, yo no soy contador y la verdad que explicarlo para mí es bien sí, complicado, sí, pero sí. para ti es más fácil que todos los días estás en todo esto de los Sí. números. Bueno, el FIRTA, un poquito para que todo el mundo entienda, el FIRTA es una ley donde prácticamente al momento de venta, ¿ok? Si un extranjero vende una propiedad aquí en Estados Unidos y la ley le obliga a al, al vendedor a hacer una retención, ¿no? Le obliga, o sea, la persona que está haciendo el closing, en particular son abogados o real estate agents, pues tienen que hacer una retención del 15% del valor de la propiedad. ¿Cuál es el espíritu de FIRTA? El espíritu de FIRTA es para asegurar que un extranjero, si tiene una ganancia acá, pues no vaya a su país y no pague su impuesto. Entonces, por ende, le exigen una retención del 15% del valor de la venta de la propiedad. Ahora, eso aplica obviamente a extranjeros, aplica a sociedades donde el dueño es extranjero, pero no aplica para corporaciones que son americanas, porque Ok, como es una corporación americana, ya no es un extranjero. Entonces, bajo el régimen actual, ¿no? Por ende, es muy importante cuál es el objetivo de la inversión, cómo evitar FIRTA si es necesario, ¿no? Ahora, para llegar a tu pregunta, ese es el espíritu de FIRTA. Entonces, FIRTA es asegurar que haya una retención en el momento de venta. Ahora, hay formas de evitar FIRTA, si es, ¿no? Y todo depende, de nuevo, cuál es el objetivo del inversionista. Va a ser una inversión a corto plazo, largo plazo, etcétera. Cómo estructurar esa inversión es muy importante, ¿no? Y segundo, para responderte tu pregunta, al momento de repatriar, que digamos, tu capital inicial, no hay, siempre y cuando pagues tu impuesto sobre la ganancia. No hay otro nivel de impuesto. Depende, obviamente, cómo estés estructurado y de los peores de los casos, si es una corporación, acá las corporaciones, como muchos países, son sujetos a doble tributación, una vez sobre la ganancia, otra vez sobre dividendos. Pero también existe formas, y de nuevo, vuelvo y repito, planificación es muy importante, formas de claro. cómo evitar esa doble tributación. Pero obviamente eso requiere, una, estar estructurado correctamente, y otra, y a veces aún así esté mal estructurado, hay formas de ajustar la estructuración libre de impuestos y antes de, obviamente, de hacer una venta, ¿no? Entonces, aún así, antes de vender, ¿no? Es importante consultar con un contador si ya tiene una inversión aquí, porque a veces, si tiene una intención de vender, es importante saber cuáles van a ser las implicaciones, sea Claro. FIRTA o sea la doble tributación de impuesto, si tiene una inversión vía una corporación americana. Sí. ¿Ya? Sí. Tengo entendido, Orlando, que hacer una corporación de la Florida es rápido, no es un proceso lento, sino que es un proceso bastante rápido. Y quería que más o menos nos dijeras cómo es el proceso, más o menos cuál es el costo, si el cliente tiene que pagar algo anual por renovación de nombre, o cómo es ese proceso de hacer una corporación en el estado de la Florida, el precio y cuánto tiempo puede llevar a hacer la corporación. Generalmente, hacer una corporación, obviamente, si va a comprar en la Florida, es favorable, obviamente, hacerlo en la Florida. La empresa se tiene que registrar con la División de Corporaciones del Estado de la Florida. Es un proceso relativamente fácil. Demora, actualmente creo que está demorando, bueno, con tanta inversión que está entrando a Florida, afortunadamente los gobiernos están un poquito retrasados. Anteriormente era una semana, ahora está demorando 2 o 3, ¿no? Pero ese es el primer paso, armar y hacer el registro con el gobierno del estado de la Florida. El segundo paso es registrarse con el fisco.
¿no? Es sacar su número de identidad. En muchos países le llaman el RUC, qué sé yo, La empresa, ¿no? de la empresa, correcto. La De la empresa, ok. empresa, ¿no? Eso obviamente va vía un proceso del fisco aquí en Estados Unidos, de la división internacional, y también está demorando un poquito, pero es relativamente rápido. ¿Ya? Entonces, como mínimo, está demorando 2 a 3 semanas tener una empresa ya listo para poder ejecutar una compra, ¿no? Una transacción que digamos, ¿no? Un contrato, etcétera, ¿no? Para hacer una ejecución de compra. Y el costo, bueno, no te podría dar un costo, pero hay un rango y Sí. depende obviamente de la inversión, depende de los factores de quién están invirtiendo, etcétera. Pero generalmente puede ser un costo de mínimo $1,000, como obviamente hasta mucho más, ¿no? Claro, Pero dependiendo del tipo de mayormente, corporación y todo eso, me imagino, ¿no? correcto. Sí, 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 sí. Y Orlando, de eso todo se encarga tu oficina, o sea, el cliente se reúne contigo, tú le dices, de acuerdo a las necesidades del cliente, lo que debería hacer y ustedes se encargan de Correcto. hacer la corporación, de sacar el TIN number de la corporación, de todo el papeleo, pues lo que tiene que hacer el cliente, se encarga tu oficina. Ustedes tienen un departamento en tu oficina para eso. Correcto, correcto. Bueno, nosotros obviamente lo primero es que hacemos es, ¿no? Exploramos cuál es la necesidad, cuál es la inversión, cuál es el objetivo, y a base de eso, ¿no? Le proveemos el servicio de hacer el registro con el estado de la Florida, hacer el registro con el fisco, ¿no? Y apoyarlos al cliente, no solo en la planificación, porque eso es lo más importante, la planificación, y de ahí obviamente ya el compliance después de tener ya la estructura armada, ¿no? Otra cosa que también es sumamente importante, que va a ser efectivo el 1 de enero de 2024, es ahora hay una nueva norma que se llama el Corporate Transparency Act, donde Ujú. cualquier nuevas empresas que se registren, y bueno, y hay empresas que también están existentes, van a requerir otro nivel de compliance con FinCEN. FinCEN obviamente es el organismo que combate lavado de dinero, corrupción, etcétera, y se maneja bajo la tesorería de Estados Unidos. Y ellos ahora van a requerir todos los años desglosar por cualquier empresa que arme, sea una persona americana o extranjero, quiénes son los beneficial owners, quiénes son los dueños beneficiarios de estas estructuras que obviamente operan actualmente, ¿no? Entonces, algo súper importante porque ya va a demorar un poco, o sea, no va a demorar en armar la empresa, sino es a otro nivel de compliance que digamos que es una exigencia que va a exigir esta nueva ley. Interesante, de verdad que es muy interesante porque no sabía eso, pero la verdad es que es interesante saberlo y que el cliente Sí, también lo sepa. Y fíjate, claro. Orlando, que por ejemplo yo siempre cuando vamos a hacer un contrato, ya sea en un resell o ya sea en una preconstrucción, siempre le digo al cliente, bueno, vamos a ponerlo a tu nombre o corporación Ujú. o vamos a asignarlo, porque después viene la reunión con el contador y el Correcto. contador, después de reunirse con el cliente, le dirá, bueno, mira, sí, vamos a hacer una corporación de este tipo, vamos a hacer una corporación de tal otro tipo, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es bueno que en tu corporación tengas a 2 accionistas, a 3, a 4, o no tengas a nadie, dependiendo, porque es como un traje a la medida. Cada Exacto. caso es diferente, como que no se puede dar como Exactamente. algo como general, ¿no? Porque cada caso Sí, es diferente para todo eso. sí, sí, sí. ¿Cuáles son las ventajas, Orlando, para un inversionista o un comprador extranjero de trabajar, de reunirse con un contador? Con la experiencia que tú tienes, que nos digas por qué debe hacerlo. Mira, lo más importante aquí es que es por qué es necesario y mayormente es por dos razones. Obviamente, primero obviamente, es cómo legalmente disminuir si una ganancia operativa, ¿no? De renta o no, de renta o cualquier otra ganancia importante que obviamente va a ser sujeto a impuestos, que le llamamos acá el income tax, ¿no? Ajá. Pero lo otro más importante que aplica a residentes es el impuesto de herencia. En estos casos, en los últimos 2 o 3 años, en particular con la pandemia, por mi oficina hemos visto muchos extranjeros que invirtieron a nivel individual platas en real estate importantes
un caso específico que ahorita estamos manejando en mi oficina. Un extranjero invirtió no vamos a ser números, pero es una plata muy importante, y Claro, aquí sobre ese dinero, ok, el señor fallece afortunadamente con COVID, la esposa, obviamente se queda en vida, la inversión está dentro de Estados Unidos y el fisco aquí le aplica el 40% del valor de la propiedad al momento claro, de fallecer. Entonces, ¿qué pasa con la familia? La familia dice, ok, ¿cómo yo liquido mi inversión para pagarle al fisco? Pues tienen que traer nueva platas, ¿no? Y donde a muchas familias dicen, ok, no tengo la plata para pagarle el impuesto. Entonces, la propiedad queda congelada, obliga a la familia a hacer lo que le llamamos un fire sale, o sea, venderlo a lo que pueden venderlo para claro. que el fisco agarre su dinero. Obviamente ya la familia en ese caso está en una desventaja muy grande. Segundo, el proceso legal para llegar a eso demora años y se queda estancado el bien ahí, y ahí tú tienes abogados, etcétera, las cortes por el proceso legal. Entonces es muy importante planificar para evitar escenarios como el cual te estoy describiendo, ¿no? Y afortunadamente, pues en ese caso la familia los herederos salen perdiendo. Entonces es muy, muy importante ese tema del estate tax aquí, que es cual fácilmente, legalmente se puede evitar totalmente, ¿no? Sí, Entonces es es planificarse, como digo yo, planificación, siempre planificarte. Igual que es estás sacando el planificación. dinero de tu país para que Sí, salvaguardarlo de todas las medidas políticas sí, económicas que hay en nuestros países latinoamericanos, pues traerlo para acá, sí, vas a invertir en real sí, estate, pero vamos a reunirlo con el contador, que cada sí. caso es distinto y te pueda decir cómo tú debes planificar la compra de los activos que estás realizando en ese momento para evitar ese tipo de cosas, porque la ley te da esa posibilidad de Es poderlo hacer correcto. bien. Y Entonces, ¿por otra qué cosa, hacerlo mal? Rubén, una cosa, que estos no, a veces no solo aplica, bueno, esta ley en realidad no solo aplica a real estate, aplica a cualquier inversión americana. Un ejemplo muy preciso, yo tengo un cliente que invirtió en una empresa americana, acciones, que está listada en la bolsa, 10 millones de dólares. Fallece el señor de COVID Claro, y eso se considera propiedad de Estados Unidos. Ahora el heredero, que es el único hijo que tiene que pagar 4 millones de dólares de impuestos sobre esa inversión que hizo el señor tras muchos años. Entonces, claro. el hijo queda en una gran desventaja. Eso lo ha podido totalmente evitar. Y de nuevo, eso puede aplicar no solo a propiedades, pero también a otros tipos de inversiones que hacen familias internacionales, ¿no? Ya. Bueno, de verdad que bastante claro todo lo que hemos hablado contigo hoy. Nos llevamos pues una visión mucho más planificada y la idea es hacer la consulta contigo. Nosotros ahora vamos a ir a México, que tenemos reuniones en México con clientes y a los clientes allí, por supuesto, siempre les decimos para poder hacer un Zoom contigo si el cliente está en México o en cualquier otro país y no puede venir para acá, o una llamada de teléfono o en el momento que venga para acá, para Miami, para podernos reunir contigo, que eres nuestra persona de confianza, y le puedas dar un panorama o en forma general y después pormenorizada de cómo debe hacer su planificación para poder hacer la compra. Entonces te vamos a estar llamando desde México, Orlando, a ti y a Mariela, que es Gracias, el gracias. asistente de Orlando, que también siempre nos atiende muy gustosamente para poder aclarar las dudas de nuestros clientes, porque nos gusta además que lo haga el profesional, no aclararlas nosotros, porque yo no soy contador, yo soy realtor, entonces hay que hablar con el contador, no con el realtor de lo que le corresponde a el contador. Correcto. Orlando, cada vez que nosotros terminamos un webinar, queremos darle incentivos a toda esta gente que siempre nos está siguiendo y que son clientes tan fieles y tan buenos. Y yo les quiero dar un incentivo a las 12 primeras personas que nos llamen, que se pongan en comunicación con nosotros. ¿Qué incentivo les daría a tu oficina? Bueno, consulta gratis de media hora, 45 minutos, encantado, ¿no? Que digamos, para darles unas Para consultas esas 12 primeras llamadas. para esas 12 O primeras sea que llamadas y explicarles, ¿no? Un poco más cosas precisas en el tema de cada persona, porque cada persona, obviamente, yo sé que no hay un size fits all, que digamos, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente estamos dispuestos a darles una consulta, la primera consulta gratis,
y encantado a esas primeras 12 personas que quisieran, ¿no? Explorar una inversión, ¿no? En la Florida. Ok, y yo también para seguir los pasos de ustedes, pues nosotros vamos a dar en Rubén Alfonso Group $5,000 como un incentivo para los gastos de cierre, que se les van a abonar para los gastos de cierre y van a tener ustedes que pagar, no pagar esos $5,000, van a tener un ahorro de $5,000. Entonces, las primeras 12 llamadas van a tener la primera consulta con Gamarra gratis, pues no van a tener que pagar esa consulta y van a tener con nosotros un incentivo de $5,000 para los gastos de cierre. Orlando, como siempre, un súper placer el poder hablar contigo. No, Te gracias, agradezco Rubén. muchísimo que nos hayas realmente iluminado en este mundo del IRS con respecto a las inversiones en real estate y seguimos en contacto para poder responderle a todos nuestros inversionistas las dudas que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias de verdad, Orlando. ¿Cómo te pueden Nuevamente. localizar? Cuéntanos cómo aparte, nosotros vamos a mandar, por supuesto, el webinar a todas las personas que nos están siguiendo a través de email y vamos a mandar tu información, pero otras personas que lo puedan ver y que no reciban el email, ¿cómo te pueden localizar? Fácil, bien fácil. Podrían ir a nuestra página web www.gamarracpa.com, ¿no? Y esa es la mejor forma. Ahí está toda nuestra información, teléfono, email, todo. Entonces, y la mejor forma es obviamente llamar a mi oficina, usando nuestra información en nuestra página web y organizando una consulta. Así que, Perfecto, perfecto. Estupendo, ¿ya? estupendo, Orlando. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias por su atención y seguirnos en el webinar. Y ya saben que tienen unos incentivos excelentes, como es las primeras 12 personas que nos llamen por teléfono van a tener una consulta en la oficina de Orlando Gamarra sin pagar absolutamente nada. Y las 12 primeras personas también que se pongan en contacto con Rubén Alfonso Group pues van a tener $5,000 para sus gastos de cierre. Hasta luego, que pasen un excelente día. Gracias, Rubén. Placer. Gracias, Orlando.